El huevo en polvo es un ingrediente esencial en la industria alimentaria. Se obtiene a partir de huevos frescos que pasan por un riguroso proceso hasta convertirse en un producto duradero y fácil de usar. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se hace el huevo en polvo? Visitamos granjas automatizadas y plantas de procesamiento de última generación para mostrarte cómo se elabora este producto clave, utilizado en panaderías y fábricas de todo el mundo. Todo comienza en las granjas avícolas de Estados Unidos. La producción de huevos se inicia con la cría de gallinas cuidadosamente seleccionadas para la puesta. Estas aves son alojadas en galpones de gran escala, construidos con el objetivo de ofrecerles un ambiente controlado y seguro. En estos espacios se combinan comodidad y eficiencia. El diseño busca reducir el estrés de las aves, al mismo tiempo que asegura un rendimiento constante en la producción de huevos. Cuando las gallinas alcanzan las 19 semanas de edad comienza su etapa productiva y empiezan a poner huevos de manera regular. En estas instalaciones la escala de producción es enorme. Cada semana se obtienen aproximadamente más de 1 millón de huevos. Todo el proceso está gestionado mediante sistemas automatizados y supervisión computarizada que garantizan precisión en cada fase. El edificio cuenta con un sistema de ventilación que renueva constantemente el aire y mantiene el ambiente libre de excesos de humedad o calor. Tanto la temperatura como la humedad son reguladas con exactitud, creando el entorno ideal para estimular la puesta. Además, la iluminación fluorescente está programada para reproducir artificialmente 15 horas de luz al día, lo que prolonga el ciclo de actividad de las aves y asegura un nivel de producción elevado y constante. Las gallinas reciben alimento hasta 3 veces al día mediante sistemas automáticos que lo transportan directamente desde los silos, garantizando siempre comida fresca. Esta dieta, formulada con precisión, combina granos, proteínas, minerales y vitaminas que cubren todas las necesidades nutricionales para producir huevos de excelente calidad. Al mismo tiempo, disponen de agua limpia de manera constante dentro de sus jaulas. Todas estas condiciones, controladas rigurosamente, buscan un objetivo claro, que cada ave alcance su máximo potencial productivo, con un promedio de un huevo diario y cerca de 400 al año. El proceso de formación del huevo en una gallina ponedora es un verdadero prodigio biológico. Los nutrientes de la dieta se transforman en los componentes de la yema, que madura dentro de diminutos folículos en el ovario. Cuando alcanza el tamaño adecuado, la yema es liberada y comienza un viaje de 24 horas por el oviducto. En ese trayecto recibe la clara, las membranas y finalmente la cáscara, formada por cristales de carbonato de calcio que le dan firmeza y porosidad. El proceso culmina con la cutícula, una delgada capa protectora que sella el huevo y lo resguarda de bacterias. Una vez completado el proceso biológico dentro de la gallina, el huevo totalmente formado es expulsado y con ello inicia una nueva etapa. A partir de este momento, su destino dependerá de si fue fertilizado o no. Si no ha sido fertilizado, el huevo seguirá un camino distinto. Viajará hasta las plantas de procesamiento y envasado, donde se somete a rigurosos controles de higiene y calidad. Después de la puesta, los huevos ruedan suavemente desde los nidos hasta una cinta transportadora ubicada frente a las jaulas. Este primer recorrido marca el inicio de un sistema logístico totalmente automatizado que los guiará paso a paso hacia la sala de empaquetado. A medida que avanzan, un segundo mecanismo independiente se encarga de recoger los excrementos, que caen en una cinta separada diseñada para mantener la higiene del entorno y evitar el contacto con los huevos. Los huevos de todos los galpones llegan a la sala central de clasificación, donde la producción se organiza con cuidado. Allí, un trabajador revisa a mano que no tengan polvo ni restos en la cáscara antes de continuar. En esta etapa comienza la selección por calidad. Los huevos en mejor estado se destinan al consumo en supermercados, mientras que los que no cumplen con los estándares más altos se envían a plantas de procesamiento, donde se aprovechan como ingredientes en productos muy comunes, como mayonesa, mezclas para repostería o aderezos. La estación de clasificación cuenta con equipos de alta velocidad capaces de manejar hasta 144.000 huevos por hora, una cifra que revela la magnitud de la operación. Mediante un sistema de succión, cada huevo es trasladado cuidadosamente a la estación de limpieza, donde se somete a un lavado con agua a 45 grados Celsius mezclada con jabón y desinfectante, eliminando cualquier rastro de suciedad o bacterias. Luego atraviesan un potente secador que, en apenas 5 segundos, retira toda la humedad de la cáscara. Finalmente, pasan por una inspección con luz especial, un método conocido como candling, que permite detectar desde restos de suciedad en la superficie hasta irregularidades internas,
como pequeñas manchas de sangre, asegurando que solo los mejores continúen en el proceso. Los controles no terminan en la inspección inicial. Cámaras de alta precisión analizan minuciosamente la superficie de cada huevo para detectar cualquier imperfección externa, mientras sensores acústicos realizan pequeños golpecitos en la cáscara para medir su resistencia. Esta prueba permite identificar debilidades invisibles al ojo humano. Los huevos que no cumplen con los estándares de calidad son retirados de inmediato de la línea, mientras que los que superan estas exigentes pruebas continúan su camino hacia la siguiente etapa del proceso. Cuando los huevos llegan a la planta de procesamiento, comienza una fase completamente diferente del recorrido que inició en las granjas. En este punto, cada caja con cientos de unidades se descarga cuidadosamente mediante un elevador eléctrico operado manualmente. Este sistema garantiza que la carga hacia la cinta transportadora sea rápida, segura y sin riesgo de daño a los huevos. Desde allí, los huevos avanzan hacia las líneas de producción, donde toda la tecnología está diseñada para combinar eficiencia con precisión. Las máquinas encargadas de esta etapa pueden manejar hasta 200.000 huevos por hora, manteniendo un flujo continuo y ordenado. Su sistema giratorio permite que el proceso se realice en un espacio compacto, optimizando el uso del área y evitando el amontonamiento de producto. Este movimiento constante no solo facilita el transporte, sino que también asegura que cada huevo se oriente en la posición correcta para su siguiente paso, la separación. Una vez dentro del sistema, los huevos pasan a una máquina de alta precisión que los rompe con movimientos exactos, separando la yema y la clara de forma totalmente automática. Este proceso, que ocurre en fracciones de segundo, está diseñado para evitar la contaminación cruzada y garantizar la más alta calidad del producto final. Los sistemas de visión y sensores verifican que no queden fragmentos de cáscara ni mezclas indeseadas entre las fracciones. El líquido obtenido, ya sea de huevo entero, yema o clara, se bombea a través de filtros metálicos autolimpiables, capaces de retener impurezas sin detener la operación. Una vez filtrado, el producto se enfría cuidadosamente hasta alcanzar una temperatura de 4 grados Celsius, punto ideal para conservar sus propiedades antes de la siguiente etapa. Esta temperatura es fundamental, evita la proliferación de microorganismos y mantiene intacta la estructura proteica del huevo, que será esencial durante el secado. En el caso de la yema líquida, el siguiente paso es la pasteurización. Este proceso térmico destruye bacterias sin alterar las cualidades naturales del producto. La yema se pasteuriza en forma líquida mediante intercambiadores de calor que elevan la temperatura durante unos segundos y luego la enfrían rápidamente. Por otro lado, la clara de huevo se somete a una pasteurización diferente. Se realiza una vez convertida en polvo, asegurando una estabilidad y seguridad total del producto terminado. Todo el proceso se desarrolla bajo un sistema de supervisión continua. Las 24 horas del día, sensores y monitores registran cada parámetro operativo, temperatura, presión, caudal y tiempo de procesamiento. Una vez pasteurizados, los productos líquidos se almacenan en tanques de acero inoxidable a una temperatura constante de 6 grados Celsius, lo que les otorga una vida útil óptima antes de su secado. Estos tanques están herméticamente cerrados y cuentan con sistemas de agitación lenta que evitan la separación de fases y mantienen la mezcla homogénea. Antes del secado, la clara de huevo pasa por una etapa especial llamada desazucarado por fermentación. Durante aproximadamente 24 horas, el producto se introduce en tanques de fermentación donde microorganismos controlados consumen los azúcares naturales del huevo. Gracias a este proceso, la clara queda lista para convertirse en un ingrediente versátil y estable. Luego llega el secado por aspersión, una de las etapas más fascinantes del proceso. La planta cuenta con 2 enormes secadoras, cada una diseñada para una función específica, una destinada a la clara y otra para la yema y el huevo entero. Dentro de estas cámaras, el líquido se pulveriza a través de boquillas que lo convierten en una fina niebla. Este polvo, aún caliente, se enfría de manera controlada y pasa a través de un tamiz vibratorio, que elimina grumos y garantiza una textura uniforme. Una vez superadas estas pruebas, el polvo se dirige a la estación de pesado y envasado, donde se empaca cuidadosamente en cajas de 20 kilogramos. Cada caja se etiqueta con el número de lote, la fecha de producción y toda la información necesaria para su trazabilidad. El resultado es un producto versátil, seguro y duradero, capaz de conservarse durante meses sin refrigeración y de mantener el sabor y valor nutricional del huevo natural. Gracias a esta tecnología, la industria alimentaria puede disponer de un ingrediente esencial sin depender de la fragilidad ni del corto tiempo de vida del huevo fresco.
Escribe en los comentarios si alguna vez has probado un alimento elaborado con polvo de huevo. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.